9:40, es viernes 12. Todavía no hay cómo estar en 18avos porque hay muchos temas súper importantes que conversar, como lo podrán comprobar a partir de ahora. Monserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Y tenemos hoy día un panel antofagastino. Exactamente. Porque nuestros dos panelistas son de Antofagasta. Aprovechamos de saludar. No sé, Pablo, si tú sabes. Yo sé que Francis lo sabe, que nuestro noticiero es transmitido por la radio de la Universidad de Antofagasta también. Exactamente. Así es que mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha desde allá. Pablo Tolosa estaba acá y Francis Espinosa está allá mismo en aquella importante ciudad del norte de nuestro país. Bienvenida, Francis. Muchas gracias, un placer de estar con ustedes nuevamente en el programa y un saludo grande a Pablo, que lo conozco desde la adolescencia prácticamente. Exactamente. Ya, todos se conocen, parece. No, que además lo hace que la Francis iba a un colegio que estaba al frente mío, de mi colegio. Ya. Y somos, ahora, yo soy mayor que la Francis, obviamente, la Francis es mucho más joven que yo. Y por tanto, obviamente, nos conocíamos de ahí. Y además que Antofagasta tampoco es tan grande, así que... Sí. Exacto. Ya, mira qué interesante, bueno, les quiero proponer, yo sé que ya esto pasó, pero pasó hace 24 o 48 horas lo del debate, pero ya con un análisis más reposado, no el que tuvimos ayer, habiendo transcurrido algunas poquitas horas. ¿Qué podríamos decir, más allá de si alguien ganó o alguien perdió? Por lo menos los análisis que yo he escuchado y que he leído durante la jornada de ayer no apuntan tanto a eso, incluso apunta más bien a que esto no necesariamente va a mover la aguja electoral. Pero ¿qué se podría decir? Porque en el caso, por ejemplo, de Evelyn Matei, yo lo comentaba ayer y también he escuchado algunos análisis que iban en esa dirección de que al parecer encontró un tono, ¿no? Y que se le vio bien segura, con un tono que parece que estaba cómoda, ¿no? Desde su apariencia hasta las alocuciones que tuvo. Y en el caso, Pablo, no sé si tú coincides, estando en la vereda del frente, por supuesto, de Janet Jara, había harta crítica a su desempeño, a esto de no haberle respondido a Johannes Kaiser. Ayer, el mismo Johannes Kaiser escribió en Twitter que la pregunta que le hizo sobre cómo va a financiar el alza del sueldo mínimo, ella que no le respondió, dijo, no voy a responder, lee mi programa, dijo, leí el programa y no está en el programa. Y ahí, bueno, entró en esa dinámica que también ocurrió con Kass de no contestar preguntas, ¿no? ¿Cuánto crees tú que puede influir, incidir? Lo vamos a ver probablemente en las próximas encuestas o no. Pero ¿qué reflexión podrías hacer del debate? A ver, respecto del caso que me tocó más, porque está en el comando de la Evelyn Matei, creo que fue un buen debate. Desde su look en adelante, yo creo que eso fue positivo. Y tal como dijiste tú, logró posicionarse en un lugar como distinto, respecto específicamente de estos tres sectores, o cuatro sectores, podríamos decir, que tiene la centro derecha o la derecha, logró encontrar una ubicación, y creo que eso es positivo. Respecto al caso de Janet Jara, yo creo que desde el look se siente incómoda. Pero también hay que ser, y acá yo creo que hay que ser bien objetivo. Uno cuando analiza temas políticos tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. En el caso que no le contestó a Kaiser y a alguno, si tú mirabas lo que estaba en la viñeta, que era cuánto tiempo te quedaba, en ese momento le quedaba muy poco tiempo. Y habían varios temas que ni siquiera se habían tocado. Entonces, todo el mundo le preguntaba a ella. Ella terminó contestándole a todos y proponiendo cero, porque efectivamente era todo defensa. Creo que no era una buena estrategia no haber contestado, pero tampoco tenía mucho margen. El hashtag o lo que sea de ayer era hasta meo. Hasta meo y hasta el profesor Artel le anduvo pegando. Entonces era como... pareciera que, y es así, que es la candidata del gobierno, la candidata del continuismo, y por tanto, tanto por la derecha
por la crítica política como por la izquierda para separarse tratar de separarse del gobierno, fue atacada por todos lados. Entonces, Era una posición súper difícil. era súper difícil. Ahora, era súper predecible. Es decir, era lógico que Marco Enrico Minami tenía que hacer algo para posicionarse en algún lugar. Y por tanto, creo que ahí debió el equipo de Janet Jara haber previsto o prevenido que esta situación iba a ocurrir y tener una estrategia. Creo que, y lo que decían todos ayer, los analistas que habían, el que se pica pierde. Y dio la sensación que al principio cayó en esta pelea, si mentiste o no mentiste, y como que se anduvo medio picando y como que ahí se desencajó de la figura que teníamos o trataba de mostrar Janet Jara, de esta persona muy amable, muy afable, de esa conducta que había mostrado tanto en las primarias como hasta ahora. Y la otra situación como que no le quedó cómoda, y yo creo que se sintió muy incómoda. El formato era un formato bien raro, además, porque esta cuestión que tenía tiempo en un momento y se te iba acabando, llegó el momento que una de las preguntas, el único que podía contestar era Harold Nichols, porque el único que le quedaba tiempo, y de hecho en unos bloques hasta le sobró tiempo. Y esa situación creo que te generó un efecto bien especial en la audiencia. Sí, déjame, Francis, incorporar un par de elementos a la conversación. No tienen ninguna obligación de recogerlos, es solo para continuar con el tema. Bueno, primero está el tema del formato, ¿no? A veces el derrotero que tienen los debates depende de este formato, que tiene, como todos los formatos, sus fortalezas. Una de las debilidades que se mencionaron era que no permitía un rol más activo de los periodistas en poder controlar las respuestas, contrapreguntar, en fin. Lo segundo que diría es que, esto lo digo con mucho respeto, evidentemente había un grupo de candidatos que son los que están en la pole position, y otro grupo de candidatos que están más bien a la cola, ¿no? Y obviamente los incentivos entre estos dos grupos son muy diferentes. Para decirlo más directamente, Jara, Kast y Matei tienen mucho más que perder que los demás, ¿no? Y si uno sitúa a esos tres, uno podría decir que Evelyn Matei fue la que se mostró más consistente. Y lo digo porque, bueno, respecto a los otros también hay anécdotas. Ayer hacíamos mención a esto que, utilizando la terminología de estos juegos de lucha, ¿no? Estos juegos, algunos llamaron un fatality, como el que le pegó Eduardo Artés a Kast, que es un súper buen ejemplo, porque Kast le pregunta a Artés por la delincuencia, y Artés le dice que Hitler llegó al poder por la vía electoral. O sea, si hay algo que no tiene nada que ver con una cosa, es eso, ¿no? Y ahí, bueno, viene cuando Kast le pregunta si había nacido, el otro le contesta, bueno, y usted habla de Jesucristo y tampoco había nacido. Entonces, yo creo que fue como lo más, lo que más se ha comentado. Pero volviendo a los sustantivos, ¿no? Está este tema también de cómo se mueven los que tienen más que perder y los que tienen más que ganar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves ahí, Francis? Sí, yo no sé si yo vi otro debate, porque yo tengo una visión súper distinta en realidad, incluso a la que han tenido los medios, ¿ah? Ahora, uno debe reconocer que en el fondo hay mucha de subjetividad de repente en me gusta o no me gusta, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que fue un debate muy predecible. Fue un debate en que la pole position, me refiero a Janet Jara y José Antonio Kast, se mantuvieron, digamos, bastante contenido en la medida que podían, porque era un precalentamiento nomás. Y a mí la verdad es que la peor performance me pareció la de Evelyn Matei. Yo la encontré una mujer plástica, forzada, digamos, con mucha risa forzada y con poca sustancia de contenido en las respuestas, cuando en realidad nos podría haber dado una clase espectacular de economía, por ejemplo. Ujú. Yo creo que ahí yo esperaba una Evelyn Matei más racional, lugar que ocupó Janet Jara, y que, digamos, le quitó esta cosa uvular empática, digamos, que tiene Janet Jara. Y bueno, digamos, en el caso de Eduardo Artés, yo creo que en el fondo igual hace una cosa súper simbólica en términos, digamos, que prácticamente trata de dictador a José Antonio Kast, haciendo la relación con Hitler, ¿no? Que a mí, digamos, eso me pareció bastante chocante. Y sí debo reconocer que
digamos, el golpe que acomete Evelyn Matei cuando Franco Parisi, que es un francotirador en realidad, plantea, digamos, la traición de Matei frente a Piñera, perdón, a Pinochet y a Piñera, y ella rápidamente le tira el tema de la violencia de género, que es algo que efectivamente es real en Franco Parisi. Me parece que ese fue digamos, el punto culmine o importante de Evelyn Matei. Ahora, los otros candidatos, claro, efectivamente son una plataforma, hay un autor gringo en realidad, que es Nate Silver, que dice que en realidad más que, digamos, contar votos a raíz de los debates, más bien lo que sale a decir la prensa, los medios de comunicación entre ganadores y perdedores, finalmente lleva eh, a que los candidatos suban o no en las encuestas. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente el formato era complejo, las candidaturas tenían que exponerse o no exponerse, algunas más que otras. Y yo creo que yo no daría por ganador tampoco a Harold Mike Nichols, que también es del norte, ¿no? Sino que más bien fue una buena plataforma para ver, como bien señaló creo que Franco Parisi, el buenismo político de Mike Nichols. Mm. Sí, bien breve, Francis, disculpa, Monse. Lo que tú quieres decir es que Maynard Nichols también es de Antofagasta, ¿ah? Sí. Estamos ahí como rodeados. Pero no es ni del colegio de la Francia ni el Ya, mío, ya. es el de al lado. Ya, ustedes no lo conocieron, ¿cómo se conocían entre ustedes, no? No, pero sí, Ya. yo sí conozco Ya. a Harold. Ya. No, Francis, solo para entender, lo que tú estás queriendo, lo que entendí de lo que dijiste es que muchas personas no ven el debate, pero sin embargo sacan conclusiones con consecuencias electorales en función de lo que los medios dicen de lo que pasó en el debate. ¿Eso? Bueno, lo que Sí. dice Silver en realidad es que sí, pero depende del formato, porque, por ejemplo, cuando fue el debate entre Richard Nixon y John Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, la gente que lo escuchó por radio dio por ganador a Nixon y la gente que lo vio por televisión vio por ganador, en este caso, a Kennedy. Entonces, digamos, Marcha McLuhan dice, el medio es el mensaje, ¿no? Y el Ujú. mensaje. Eso podríamos decirlo por una parte, pero lo que realmente dice Silver es que finalmente los comentarios, o sea, los análisis posteriores son los que van determinando las pole position en función, digamos, de encuestas y todo. Es decir, lo que estamos haciendo ahora debiera determinar, o lo que se hizo después del debate debiera determinar, en este caso, inclinaciones de voto, a pesar de que originalmente la teoría planteaba que los debates televisivos especialmente no tenían ningún impacto porque la gente se exponía cuando ya tenía su voto más bien formado. Mm. Ahora, acá en el norte, lo que yo percibo es que efectivamente Kast está bajando, pero ese voto no se está yendo, no se va a ir a Matei, se va a ir a Franco Parisi, porque yo lo he escuchado en la gente. Entonces, acá en el norte seguramente nuevamente Franco Parisi va a ser presidente. Bueno, vamos a ver si ahí Harold también le saca una tajada a Ah, Parisi. claro, eso es. Ahora, parece que el único o el mayor consenso es que el peor fue Franco Parisi, ¿no? En el debate. Es que yo creo que, Pablo. a ver, el caso de Franco Parisi es bien especial porque, y Johannes Kaiser le contesta en un Sí. momento, porque él habla como de un púlpito sobre los políticos. Y es tercera, ves que se presenta candidato a la presidencia de la República y tiene un partido político. Entonces, es como bien difícil decir, oiga, ¿sabe qué? Los políticos o el equipo de fútbol, si tú eres parte del equipo de fútbol. No, y ¿no? los ricos Y también. los ricos, entonces, y vive en Estados Unidos. Entonces, es como, es una posición bien especial, ya no es novedad. Y lo otro que efectivamente... Y no puede hacerse el alternativo tampoco. Y tampoco puede ser alternativo. Tienes 8, por tanto, es difícil lograr encontrar una posición donde está. Puede jugar al centro, y un poco lo que trató de hacer, pero del debate, Harold Mike Nichols es mucho más centro, es el centro real a la larga. Entonces, quedó atrapado en un espacio, y creo que lo que marcó mucho el debate es lo que dice la Francia. Lo que marcó mucho el debate respecto de la imagen de la Evelyn y de Franco Parisi fue la pregunta. Porque hasta ese momento las preguntas habían sido bastante
de tono bastante respetuoso. Entre tú cuando mirabas, y este le preguntaba a este, ya no pasa nada. Uy. Y la de Franco Parisi como que se salió de todos los márgenes que había. Además ocupó algo que no podía ocupar. La Macarena Pizarro le señala eso. Lo que le contesta a la Evelyn Matei fue muy bueno. Era difícil sacarse esa pregunta. Creo que esos segundos que se tomó la desarrolló muy bien en la cabeza. Y eso te genera un efecto. Pero yo estoy de acuerdo. Decía, a ver, tal como dices tú, Patricio, acá hay candidatos y candidatos que están, primero es difícil un formato y acá yo creo que no va a ser solo la televisión, también el de Anatel, es decir, todos los debates son complicados cuando tienes 8 candidatos. La Franci ha participado en varios paneles de candidatos en Antofagasta, en las televisiones, en la radio, cuando son los candidatos a alcalde y que tenéis que dividirlos, porque al final ocurre que si no los divides, nadie habla, porque son como 5 segundos por cada uno. Es que lo de la división para los medios de comunicación es muy difícil. Es muy difícil. Toda división implica un sesgo por el que tienes que dar explicaciones. Exactamente. Sí. Entonces es muy complicado. Entonces este formato con 8 candidatos no es fácil. Y tú tenías 2 candidatos, efectivamente, en el caso de Janet Jara y en el caso de José Antonio Kast, que van en la punta. Ahí yo tengo ciertas aprensiones, pero que por esta encuesta, que también tengo muchas aprensiones sobre el método de las encuestas, o los resultados de las encuestas, jugaron un poco el equipo que te sirve empatar, o que no puedes perder por más de un gol. Ese es como y en eso se sentían bastante más contenidos. Y cuando tú generalmente, en los partidos de fútbol, el fútbol siempre es un buen ejemplo, jugáis al empate, no ha pasado en Chile, generalmente perdemos. Esa es como la sensación, porque al final te resguardas tanto que te cuesta salir. Yo creo que efectivamente los candidatos que eran los que iban más abajo aprovecharon muchísimo mejor la posición. Uno le podrá gustar o no Marco Enrique, pero efectivamente se logró posesionar en algo que no estaba. Yo diría que muchas personas... Harold Maynicol, yo creo que muchos ni siquiera sabían que Harold Maynicol era candidato. Ahora saben que es candidato. Los efectos no lo vamos a ver en una encuesta. De repente en la encuesta le apunta y no lo sabemos. Es tan volátil el escenario actual que es difícil de poder dimensionar, porque además es un escenario que te va cambiando no solo por situaciones internas, sino que también te va cambiando por situaciones externas. Este debate hace un mes atrás, y tú hubieses preguntado a quién tú admiras internacionalmente, te aseguro que un par hubiese dicho Milei. Sí, pues, absolutamente. Bukele también. O a Bukele. Y a Milei, por la elección del fin de semana pasado en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, nadie dijo Milei. Muchos se olvidaron de Milei. Entonces, también la circunstancia internacional te va marcando en cierta manera el devenir, el derrotero de lo que pasa internamente. Ahora, obviamente, Johannes Kaiser se jugó a estar más a la derecha de Kast. Fue bien divertido cuando alguien dijo, cuando preguntaron sobre la intervención de Venezuela, Estados Unidos, todos se miraban. Único, tú sí. mirabas y los paneles, y que todos se miraban, y él fue el único que levantó la mano. Y ahí le estaba hablando un público muy determinado, un público muy específico, que quizás se le estaba yendo. Ahora no sabemos si solo esa respuesta puede generar que ese buque se te cambie de lugar. Bueno, es curioso el tema de las interpretaciones. Ayer la segunda hizo un ejercicio, le consultó a 7 analistas distintos, de distintas sensibilidades, y les pidió que pusieran nota a todos los candidatos, y por ejemplo Meo había quienes le pusieron un 1, Javier Arce le puso un 1, y había quienes le ponían 6. 1 a 6, hay harta diferencia, por mencionar algún ejemplo. Lo mismo en el caso de José Antonio Kast, había quienes le ponían nota 3, otros que le ponían nota 7. Bueno, ahora igual oye, ojo, París se salió último. Claro, pero ojo, Sí, en el caso, último. pero el caso de José Antonio Kast es bien especial porque
si tú ese ejercicio lo pudo haber hecho como Francis es profesora, y uno podría haber dicho, eliminemos la nota más baja y la nota más alta para sacar el promedio real. Y el promedio es bastante distinto porque José Antonio Kast sube en su nota general porque tiene un 7. Sí. Si tú miráis, casi todos andaban en el Sí. 3, 5, 4, pero tiene un 7 y eso hace que ese 7, como que te regalaron la décima en el colegio que tenías de la tarea del fin de semana, te regalaron esa décima y eso te hizo subir a la larga la situación. Sí. Ahora, obviamente en el caso de Parisi es generalizado el... Ahora, a el- ninguno de los tres, de los que están más arriba, ¿no? Se les vio totalmente cómodo. O sea, Claro. Kast estaba incómodo con las preguntas, Janet Jara no era la persona carismática de siempre. Independientemente de las opiniones sobre el desempeño de Evelyn Matei, lo que dice Francis, yo estoy de acuerdo en el sentido que esto del peinado nuevo, que tan maquillada, que tan comedida, Parecía también una cosa medio impostada, ¿no? claro, una cosa como, no sé, pues como cuando alguien se prepara especialmente para ir a una fiesta de gala o algo por el estilo, una cosa como media empaquetada, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre estas y otras materias luego de una muy breve, pero muy breve pausa. Con motivo del Día de los Derechos Humanos y la memoria de la Universidad de Chile, y en el marco del Mes de los Derechos Humanos, le invitamos fraternalmente a la ceremonia oficial de esta conmemoración. En la ocasión, se hará entrega de la tercera distinción Medalla Derechos Humanos y Democracia a María Luisa Sepúlveda Edwards, presidenta emérita del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, destacada por su contribución en la búsqueda de verdad y promoción de la memoria en nuestro país. La ceremonia tendrá lugar el día viernes 12 de septiembre a las 12 horas en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1058, Santiago. La actividad será transmitida por las redes sociales de nuestra universidad. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras, raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este sábado 13 de septiembre a las 19:30 horas a una noche memorable para la música nacional, donde un reconocido grupo de músicos chilenos mostrarán su trabajo. Eduardo Peralta, integrante de la generación del canto nuevo, destacado guitarrista y autor de letras irónicas y poéticas, se hará presente en este encuentro con lo mejor de su repertorio. Por su parte, Patricio Liberona vuelve a compartir su música en un escenario en vivo mostrando su obra. También será presente Francisco Villa, con su reconocido compromiso y con 40 años de lucha desde la poesía y el canto. El músico Diego Díaz homenajeará a Silvio Rodríguez y también podremos disfrutar los sonidos y letras de Rodrigo Núñez junto a Guillermo Moreno. Les invitamos a Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos en Sala Máster. Sábado 13 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Ahora, ¿quién va a poner? Estamos al aire, son las 8, las 9:06. Estamos con Montserrat Rolano, con Pablo Tolosa, con Francis Espinosa. Y queríamos proponerles como tema esta discrepancia que se ha producido entre el Banco Central. En primero se dijo el presidente Boric, pero en realidad esto se ha ido haciendo más extensivo Al oficialismo. al oficialismo, que ha aprovechado la coyuntura para ir respecto al Banco Central. Y más que la refriega coyuntural, a mí me parece un tema súper interesante, ¿no? Porque en general hay dos cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esto lo diría yo introductoriamente como una opinión. Voy a ser ahí transparente y luego les doy la palabra. Evidentemente el Estado requiere y llega al consenso de que se requieren ciertos organismos que tienen autonomía, ¿no? Entonces, la autonomía implica, entre otras cosas, poder sostener políticas de largo plazo, no responder a las presiones políticas coyunturales y así sucesivamente. Pero eso no necesariamente quiere decir que los integrantes de estos organismos estén exentos de legítimas ideologías, ¿no? Y entonces la pregunta de si el Banco Central es un organismo que opera con un concepto técnico neutral en estado puro, o más bien la técnica es la expresión de legítimas miradas sobre la economía y la sociedad, a mí me parece que es un debate súper interesante, ¿no? Bueno, quería preguntarles cómo lo ven. Decimos de antemano que en este panel no hay ningún economista, pero creo que eso no nos impide conversar de economía, ¿no? Francis. Yo no sé si tanto de economía, pero sí, digamos, tomando el guante de la mirada desde el institucionalismo, la teoría institucionalista, que en el fondo nos habla del funcionamiento de las instituciones. Eso en primer lugar. Y cómo, digamos, hemos ido canjeando el valor de la democracia por ir perdiendo la robustez institucional. Entonces eso podría ser preocupante. Lo segundo, efectivamente, la autonomía, que también se ha dado en este gobierno, ¿no? Que a pesar de que los poderes tienen autonomía, ha habido siempre gallitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, a veces el Legislativo y el Judicial. Entonces, algo que no se había visto en otros gobiernos. Yo no digo que sea culpa del gobierno, simplemente digo que puede ser parte de una especie de posdemocracia. Eso es, digamos, lo segundo. Lo tercero que me parece importante es, y aquí acojo la perspectiva más bien de las teorías psicológicas de la teoría política prácticamente, que es de qué manera el individuo dentro de todas sus complejidades, paradigma le llama Peter Hall, y toda su cosa paradigmática, tiñe en este caso las decisiones o los discursos en las instituciones. Entonces, eso yo creo que me parece que también está presente en esta discusión. Ahora, me parece importante que estas instituciones hagan accountability, porque esa es la gobernanza inteligente que hace la institucionalidad a cómo se comporta el Ejecutivo, o cómo gobierna el Ejecutivo y en el fondo el efecto, porque finalmente lo que discute Boric es el efecto de las políticas públicas sociales que ha implementado este gobierno y su impacto en el desempleo. Un tema que finalmente también salió fuertemente en el debate. Y yo creo que ahí es un tema que implica una discusión país en tema de qué manera las políticas públicas sociales impactan el empleo o no, y obviamente cómo se financian.
que es un tema que Janet Jara desgraciadamente no contestó, no quiso contestar o no pudo contestar. Entonces yo tengo la impresión de que me parece que Gabriel Boric nos tiene acostumbrado a esta diplomacia al discurso, pero no siempre esta diplomacia al discurso es, digamos, entendida desde la perspectiva que una institución autónoma como el Banco Central debe hacer una fiscalización de los efectos, en definitiva, de las políticas públicas. Sí, Pablo, bueno, esto, como dice Francis, surge a propósito del último IPOM, donde el Banco Central hace un señalamiento sobre la relación entre ciertas políticas públicas de este gobierno, como el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la tasa de desempleo. Luego el presidente, en una entrevista acá en el programa Descabellá, dice que él tiene una discrepancia con la interpretación del Banco Central, y ayer surgen varias reacciones que lo critican, algunas, y otros que lo respaldan. Esta mañana, en una entrevista radial, el consejero del Banco Central, Alberto Naudón, o Nodón, no sé cómo se pronuncia, explicaba cómo funciona el tema de las decisiones que se toman al interior del Banco Central. Él decía, respecto de esta en particular, que fue una cuestión consensuada con todos los integrantes del Consejo de distintas sensibilidades políticas. Él decía, nosotros nunca hemos tomado una decisión que esté motivada por intereses políticos, acá hay una cuestión que fue transversal, y lo explicaba como que descartaba en el fondo que hubiera una intencionalidad política detrás de este informe que salió hace un par de días. ¿Cómo lo analizas? Porque no es habitual que, sobre todo, un presidente discrepe del Banco Central, pero bueno, el trasfondo respecto de la decisión misma, ¿no? O sea, del pronunciamiento mismo, ¿cómo lo evalúas? A ver, yo creo que en primer lugar, si bien yo no soy economista, me tocó, y siempre volvemos, como dice Pato, realmente a la convención. Como yo estaba en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, me tocó ver el tema específicamente del Banco Central. Y yo soy un defensor, y así me declaro defensor de la autonomía del Banco Central. Y yo creo que es una institución que efectivamente es autónoma y que debiésemos cuidar todos, porque a la larga son instituciones que, tal como dice la Francis, sirve de accountability de un gobierno. Ahora, desde ese punto de vista, no solo el Banco Central ha señalado esto. Si uno ve, por ejemplo, una de las personas que es uno de los profesores más respetados en esta materia, David Bravo viene sosteniendo hace mucho rato en su informe sobre el impacto que iba a tener el aumento del salario mínimo y las 40 horas en el desempleo. Esto hace rato que la academia venía señalando el tema. Aquí lo que el Banco Central hace es ratificar algo que hace rato se veía bien. Estamos hablando que tenemos un desempleo, sobre todo que en el caso de las mujeres, bien crítico. Estamos llegando casi a 2 cifras. Claro, 9.8 por ahí estamos, que es casi 10. Pero en materia de desempleo, cuando hay una cifra, 9.9 es distinto al 10. En las dos cifras es un tema bien específico que son muy pocos puntos. Me parece que no es una discusión en la cual, en primer lugar, el gobierno vaya a ganar nada. Es decir, el gobierno solo pierde. Porque al final, si hay una institución respetada en el colectivo, es el Banco Central. Es una institución, uno podrá discutir, por ejemplo, respecto al Tribunal Constitucional, cómo está conformado. Uno dice, mira, las resoluciones del Tribunal Constitucional son un poco en base a cuál es el gobierno de turno, porque le toca nombrar a algunas personas y, por tanto, si está a favor mío, las decisiones, ¿es bueno o es malo? Pero respecto al Banco Central, es un ente que efectivamente nadie sabe. De hecho, yo no te podría decir quiénes son los consejeros del Banco Central. Y si bien uno podría decir, mira, son estos, mira, esta es la tendencia política de cada uno, el mismo Marcel, cuando estaba en el Banco Central, evidentemente su posición política era conocida, terminó siendo ministro de Hacienda de este gobierno, pero como que tú entras al Banco Central y te sacas
te Sí. despojas de tu chaqueta No. y te pones una chaqueta distinta que es del Banco Central. A mí me da la impresión que existe un consenso bastante generalizado respecto a la necesidad de que el Banco Central mantenga su autonomía, que contribuya a proyectar políticas de largo plazo. Bueno, salvo por ahí quien quiere cerrar el Banco Central o que lo culpa de la inflación, yo creo que esto es una cosa consensual. Pero sin minimizar la imprescindible dimensión técnica del Banco Central, ¿ah? Yo creo que si llegáramos a la conclusión colectivamente, y por eso parto por reconocerle valía al informe técnico del Banco Central, de que, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo incide en el empleo, entramos a un dilema que no es meramente técnico, Exactamente. que es un dilema de todos modos igual político e incluso en cierta medida ético, ¿no? Porque si uno siguiera el mismo argumento podría decir, entonces bajemos el sueldo mínimo en vez de subirlo, porque con eso favoreceríamos una mayor empleabilidad. Estoy siguiendo el mismo argumento que lleva a la conclusión de que el aumento del sueldo mínimo incide en el empleo, ¿no? Y la pregunta entonces, ¿cómo se resuelve eso? Como bien se sabe, el sueldo mínimo es una política que no tiene un fundamento técnico macroeconómico. Es una política de carácter normativo que se estableció en algún momento del siglo XIX como una consecuencia de las luchas sindicales y que tiene distintas modalidades para establecerse en los países, muchas veces muy distintas entre sí, y que tienen fundamentalmente que ver con el orden de prelación que las sociedades y los sistemas políticos le dan a determinados valores en una sociedad. Y es por eso entonces que países como el nuestro, si se comparan con países macroeconómicamente equivalentes en términos de PIB, de tamaño, en fin, pueden llegar a tener diferencias sustantivas en el sueldo mínimo, ¿no? Entonces, nos abre como a una dimensión más global del tema. Sí. Un segundo. ¿Sabes que yo creo que a ver, si yo pienso, perdón, Francis, si yo pienso en la respuesta del presidente Boric, yo la hubiese tomado quizás desde otro punto de vista. Sí, efectivamente puede tener, pero ¿qué es lo que tú señalas? Hay un tema que es técnico. El Banco Central es técnico. El gobierno es político. Y por tanto, efectivamente, mis decisiones políticas pueden afectar decisiones técnicas. Cuando fueron los retiros, todos sabíamos que íbamos a generar lo que íbamos a generar. Y El Banco Central fue bien firme. el Banco en Central fue bien advertirlo. firme. Pero si tú le preguntas a varios parlamentarios que en su oportunidad votaron a favor, te dicen, bueno, voté a favor porque la condición que se iba a generar era distinta. Estábamos en una situación específica. Acá el presidente pudo haber dicho, no soy yo para haber contestado, sí, pudo haber generado en un principio esto. Ahora, esto se combate con mayor crecimiento y con mayor crecimiento se va a generar el efecto. Estamos trabajando a largo plazo para un mayor crecimiento. Es decir, habían formas que pudo haber salido bastante más técnico, entre comillas, porque efectivamente las políticas del salario mínimo y las jornadas laborales son decisiones políticas, no las toma el gobierno, las decisiones las toma el gobierno junto con el Congreso, por tanto es netamente político. Ahora, obviamente que las decisiones políticas te dicen, oye, respecto específicamente de esto, puede generar este efecto. Es exactamente lo mismo que te pueden decir, oye, el Estado tiene que reducir su gasto en 2.000 millones o lo que sea. Bueno, eso es una opinión técnica. Ahora, el gobierno tendrá que tomar la decisión y que está, si la reduzco o no la reduzco, si voy a reducir el efecto. Ahora, eso tiene resortes políticos, obviamente, y tiene efectos macroeconómicos también, y técnicos. Sí. Francis, para ir cerrando este tema. Sí, rápidamente, bueno, si aplicamos en realidad la teoría marxista de base y superestructura, en realidad primero está el modelo económico y después está digamos, la cuestión política, ¿no? Todos los temas de las ideas. Ahora, yo creo que en el debate, digamos, un poco al unísono, especialmente Janet Jara plantea, digamos, una solución bastante interesante que es demos mayor incentivo a las pymes. O sea, si en el fondo no pongamos la carreta ante los bueyes, sino que definitivamente si vamos a subir el sueldo,
generemos mayor incentivo a las pymes para que en el fondo puedan paliar, que son finalmente las que sufren la problemática de las 40 horas y de el sueldo mínimo en realidad. Eso. Bien, Pablo, Francis, queríamos aprovechar esta última parte del panel para comentar, analizar respecto de lo que conocimos ayer en la tarde-noche sobre Brasil, que es un hecho bien inédito, ¿no? Esta sentencia contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado bueno, esto pasó hace varios años, Sí. pero fue un proceso largo. Y que marca un precedente bien relevante para América Latina. Hay una reacción desde distintos gobiernos. El presidente Boric lo hizo acá, también en caso de Estados Unidos anunciaron posibles represalias incluso. ¿Cómo lo analizas, Pablo, esta decisión de la justicia brasileña que, digamos, ha sido cuestionada el sistema de justicia en Brasil por otros casos también, como lo que ocurrió con Lula hace algunos años? No es un sistema de justicia quizás equiparable al nuestro, solamente como mención. A ver, yo creo que primero, efectivamente es impactante, yo te digo, porque primero son hartos años, ¿ah? La condena es bien es larga, y podríamos hacer un símil con lo que pasó con Donald Trump respecto al Capitolio, que podríamos decir es exactamente lo mismo. Y las decisiones fueron totalmente distintas en ambas situaciones. Ahora, yo en esto no me pierdo. Aquí la protección o la salvaguarda de la democracia tiene que ser siempre. Independiente si me gusta o no me gusta a quién se condena o no se condene, si es Lula o es, para poner dos casos, tomando Brasil, si es Bolsonaro o es Lula. Yo creo que acá lo que tenemos que tender es a mayor democracia y respetar la democracia y además proteger la democracia. Es decir, uno no puede, cuando tú te preguntas en el caso específico de Bukele, por ejemplo, Bukele está, cuando casi te autodenomináis dictador, es decir, ojo, aquí hay que proteger independiente de las ideas, porque acá al final tú terminas siendo acá, los populismos hay de ambos lugares. Tenéis populismos de derecha, tenéis populismos de izquierda, tienes dictaduras de derecha y tienes dictaduras de izquierda. No hemos logrado tener un mejor sistema que la democracia. Alguien podría inventar después, no sé si la Francis tendrá algún libro por ahí, inventar un nuevo sistema distinto a la democracia que sea mejor que la democracia. Pero hasta el momento es nuestro sistema. Y por tanto es lo que tenemos que proteger. Y yo creo que independiente de la posición política que uno pueda tener, efectivamente las instituciones tienen que funcionar. Y por tanto, si acá hubo una intentona golpista, también lo estamos viendo, lo vimos en su oportunidad en Perú. Sí. Por tanto, el barrio es frágil en ese sentido. Y cuando el barrio es frágil, al final nadie entiende mucho esta cuestión de cuando uno viaja, la diferencia entre Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Para gente de afuera, somos todos exactamente iguales desde el punto de vista del barrio y cómo se comporta el barrio. Por tanto, yo creo que para la democracia, obviamente, es una decisión. Ahora, no te podría decir si estoy de acuerdo porque no conozco los antecedentes, no he visto el proceso, no he visto cuáles son las razones. Esto fue comunicado recién el día de ayer. No, pero había un proceso judicial largo en el que se ha establecido que Bolsonaro lideró una agrupación para poder impedir la llegada de Lula al poder. Sí, Francis. Sí, bueno, eso es sedición en realidad, ¿no? Sí. O sea, por lo que se le mide fue sedición. Son 27 años y 3 meses. Y yo creo que esto genera un análisis bastante interesante a todo nivel. O sea, efectivamente podríamos cuestionar o no la institucionalidad judicial en Brasil, en este caso, en otros casos, el intervencionismo estadounidense específicamente frente a la situación de Bolsonaro y, en el fondo, cuál es el reordenamiento político finalmente de la derecha en Brasil o el bolsonarismo. Digamos, la candidatura que tiene más proyecciones en este caso es el gobernador de Sao Paulo,
pero Jair Bolsonaro quisiera, digamos, poner a su hijo Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí, digamos, también pudiésemos ir diciendo cómo la derecha, más allá del bolsonarismo, se reconstituye a partir, digamos, de este caso tan grave, digamos, de sedición por una parte y de una justicia implacable que finalmente le da 27 años a Jair Bolsonaro. Yo creo que eso es digamos, uno pudiese cuestionarse también de qué manera la institucionalidad funciona, de qué manera, digamos, Estados Unidos cada vez está más, digamos, tensionando las soberanías en América Latina, nos guste o no, y de qué manera los países lo permiten o no, por ejemplo, el caso de Venezuela, y de qué manera finalmente América Latina se va tiñendo, no pareciera ser que ahora viene la vuelta hacia la derecha, ya tuvimos una vuelta hacia la izquierda, hacia una nueva izquierda, digamos, se hablaba más bien, y de qué manera, digamos, pareciera ser que América Latina se va tiñendo más de azul que de rojo. Sí, dos menciones muy cortitas para ir cerrando. Lo primero es que es altamente probable que Bolsonaro no vaya a la cárcel por su condición de salud, no porque la gravedad de los hechos no lo amerite. Lo segundo, que a mí me ha llamado la atención también las manifestaciones en Brasil a favor de Bolsonaro, que también hay que mencionarlo. Ha habido, bueno, todas estas últimas semanas ha habido harta... ahora, Brasil es un país enorme, no sé cuál es la magnitud que tendríamos que decir para que algo sea realmente significativo, pero también existe, hay un apoyo popular que existe, no me atrevería a decir si es mayoritario, pero también está eso, lo que supone algún tipo de crisis también política en ese país, ¿no? Más allá que uno valora lo que hace la justicia respecto de estos hechos. Solamente como elementos para que los pudiéramos comentar. Sí, agrego otro. Bueno, Bolsonaro está condenado por lo que está condenado, pero yo creo que hay una cosa... Y no hay ninguna apelación más. O sea, No, ya, hoy día, hoy la día, Corte Celestial. Hoy día la Corte va a decir si mantiene los 27 años de cárcel o los reduce, es probable que los reduzca, pero... no, quería agregar algo más y le devolvemos la palabra. Estamos frente a una situación en donde se habla de un atentado contra la democracia, ¿no? Pero hay una manera directa de atentar contra la democracia, como por ejemplo promover un golpe de Estado, pero hay cuestiones previas que tienen que ver con la práctica democrática, con la convivencia. Pablo, tú más de alguna vez aquí en este foro has cuestionado la intolerancia que se vio en la convención y yo creo que el tiempo te da la razón en eso, ¿no? Y lo digo porque Bolsonaro, mucho antes de aquello por lo cual ha sido juzgado y condenado, era alguien que permanentemente hablaba en contra de la comunidad LGTBIQ+, de los afrodescendientes. En Brasil, la comunidad afrodescendiente es gigantesca y es probablemente una de las dimensiones más simbólicas de cómo un grupo en la sociedad que es gigantesco pasa literalmente de la esclavitud a tener algún tipo de dignificación, ¿no? Misma cosa con los pueblos indígenas, y uno podría seguir nombrando, ¿no? Bueno, cuando tú revientas la práctica democrática cotidiana diciendo que este no, este tampoco, bueno, se generan las condiciones para la fractura también. Y les quería preguntar por esto, bueno, más allá de las legítimas sensibilidades políticas que todos los que estamos en este panel podamos tener. Pablo. Yo creo que independiente de las sensibilidades políticas, yo en esto soy bien... Y muchas veces que vengo para acá me termino súper criticado, ¿ah? Yo trato de ser lo más objetivo respecto a estos temas. Y lo que digo es porque realmente creo que la democracia hay que defenderla. Uno puede tener visiones políticas, uno puede tener visiones sobre la sociedad, pero uno cuando llega al gobierno, uno tiene que pensar que tiene que gobernar para un país, no para mi barra brava. La barra brava me sirve para llegar al país, al poder, pero cuando yo quiero gobernar, tengo que gobernar con todos. Y se ha estado dando, no solo en Latinoamérica, fracturas muy grandes en la sociedad. Y es un poco, recojo el discurso de la Elin Matei. Si seguimos en esta línea de los buenos por un lado, los malos, y que los malos están al otro lado, nunca los malos están al lado mío, los malos son los ocho, es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar en la sociedad.
independiente uno puede tener visiones distintas, opiniones respecto a ciertos temas que nos dividen, que tenemos legítimas diferencias, obvio. El aborto es un tema que nos divide, y yo no tengo por qué negar que soy antiaborto. Y es mi posición. Ahora, eso no significa que el otro que es pro aborto es enemigo mío. Él tiene sus posiciones, tiene sus visiones de sociedad, las mías son distintas, bueno, y eso lo determinará en su oportunidad la democracia. Y nos tendremos que poner de acuerdo en algunas cosas que muchas veces ni siquiera nos estamos de acuerdo en hacerlas. Yo por eso recalco cuando el tema de que habló ayer, en el debate, tanto Janet Jara como la Evelyn Matei, de la reforma de pensiones. A nosotros nos costó muchísimo. Es decir, fue una decisión que nos pegaron por todos lados. Y nos pegó muy fuerte. Si uno puede mirar las encuestas, después de esa decisión, que era más fácil, la decisión era mucho más fácil. No avanzar en nada, dejarla en stand-by y esta cuestión no fructificaba. Yo creo que también hay visiones de país y hay que dar un salto hacia adelante. Y yo creo que la democracia hay que cuidarla. Y se está dando, no solo en Latinoamérica, en el mundo, estas divisiones muy fuertes. Esto está generando una serie de conflictos armados en Estados Unidos. La muerte de Kirk hace un par de días atrás, las imágenes son impactantes. Mira, un dato. Bien cortito, estamos pasadísimos y darle la palabra a Francis. Muy corto. Sí. El otro día alguien, un gran amigo mío, decía, que es sacerdote, entonces decía, me llama la atención el discurso de los candidatos, no dijo nombres, los candidatos, sobre que todos discutan sobre la violencia, sobre la delincuencia, pero todos lo hacen desde una posición de violencia. Es bien raro, tú conviertes la violencia con más violencia, es decir, bombas, 3 bombas. Sí, pues. Es difícil. Minas antipersonales, en fin. Francis. Brevemente, solamente son tiempos de polarización, maniqueísmo, y el ejercicio del poder funciona así. O sea, cuando alguien está en el poder, persigue a quienes no están en el poder, y luego cuando se sale del poder, digamos, hay una vuelta de mano. Solamente eso. Gracias. Bien, tenemos que cerrar el panel de hoy. Agradecemos, como siempre, Pablo Tolosa. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, y felices un gran fiestas saludo también. a la Francis coterránea. Saludos a la coterránea, Francis. Saludos también para Antofagasta, para la Perla del Norte. Que si Francis quisiera, a diferencia nuestra, podría ir a caminar por la costanera de Antofagasta, que es realmente una maravilla. Cosa que los que estamos acá no vamos a poder hacer por lo menos hoy. Vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. A propósito del asesinato de Charlie Kirk, Claudio Medrano va a tener una muy interesante entrevista sobre ese tema. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde.